Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Leo, vamos a ir comenzando. Hoy vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Así que al final del vídeo trabajaremos con la bola de cristal, Leo. Vamos a ir comenzando, mi queridísimo Leo, con el trabajo. Una mala información dentro del trabajo te puede llevar a tomar una decisión totalmente inacertada. Leo, recibirás noticias en las cuales tú ya decides si firmas de nuevo o cambias. Leo, que no tenéis trabajo, tendrás la posibilidad en 3 semanas aproximadamente de firmar un contrato. Es temporal, Leo, pero te digo que lo cojas porque tendrás más adelante otra oportunidad de entrar en este mismo lugar. Cuando acabes primer contrato, tendrás más adelante otra oportunidad. Los Leo que tenéis un negocio, ¿qué es lo que te está llevando a tomar una decisión de terminar con todo? Algo, una información, unas informaciones te están llevando a querer tomar una decisión, que si tú tomas esta decisión no habría vuelta atrás. Piénsatelo bien, Leo, piénsalo bien y mira otras opciones antes de tomar dicha decisión. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, seguimos con tu economía. Leo, y tu economía. Hay muchos de vosotros que sí vais a recibir noticias que estáis esperando del exterior relacionadas con tu economía, pero no me sale la resolución de... Me sale como que hay que seguir luchando por eso. Leo, que estéis esperando algún tipo de firma relacionado con lo económico, se avecina la firma también. Pero no te puedo decir que en esa firma esté lo que tú quieres que esté. No te lo puedo confirmar. Dicen que no es lo que tú quieres, pero que finalmente vas a firmar. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Leo, vamos a comenzar con los que estáis solteros. Leo, que estáis solteros, hay que aceptar una situación. Dice, es importante que se acepte lo que es una situación que ha sucedido en vuestra vida, ¿vale? Dice, para poder abrir tu corazón a nuevas personas, porque hay algo que no está totalmente aceptado, algo que pasó. Vamos a ver qué más, Leo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Comenzarás una historia con alguien, dice, en el momento que tú aceptes la situación, una situación que debes de aceptar en tu vida. Dice, comenzarás una historia con alguien que en un principio a mí se me está mostrando como una historia que tú, por lo que sea, la vas a querer mantener en la clandestinidad, lo vas a querer mantener en lo oculto, que después cambien las cosas posiblemente, pero en un principio se va a mantener en lo oculto. Esta persona ya no te puedo decir que llegue hoy ni mañana, porque primero hay que superar una situación de tu vida. Dice, hay algo que ya está, como por así decirlo,
terminado, ¿no? Y que vas a ir notando esta liberación poco a poco, pero hasta que no notes esa liberación total, no vas a poder abrirte a otras personas. Dicen que tendrás oportunidades de cambiar de vida, de cambiar de lugares, pero que este apego al pasado te está reteniendo a esos cambios. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteros, dice, es importante que tú realices ese cambio que tanto has pensado, ese viaje que en un momento se cortó por algo, por el pasado, por culpa de una persona, no por culpa de una persona, sino fue nuestra decisión, pero inconveniente es esa persona y ese apego que se tenía o se tiene con esa persona. En el momento que se haga ese desplazamiento es cuando entra esa persona en tu vida. Entonces, si entra esa persona en tu vida a raíz de ese desplazamiento, es que algo tiene que ver con ese lugar al cual tú te vas a desplazar. Vamos a seguir, seguimos, Leo. Leo, solterísimos. Esto es el pasado y esto es lo que hay que enterrar. Esto es lo que hay que acabar para que tú puedas ser feliz, Leo, para que tú puedas encontrar una persona para una relación estable, porque la hay, porque sale en tu vida, porque muchos de vosotros estaréis preguntando, bueno, si yo no salgo de esta situación, si se sale de todas las situaciones. Hay una cosa en esta vida que no tiene arreglo y todos sabemos la que es. Todo lo demás puede tener un arreglo, tiene un arreglo. Y en este caso, te lo digo y en palabras mayores te digo que de estas situaciones se sale. Si estás con mucho apego a una persona del pasado, te puedo decir que se sale. Y dicen que la próxima persona que llegue es para una relación estable, que solo tú decides si sigues adelante o no con esta persona. Ojo, y ya te he dicho que en este caso no quiero que te limite en el tiempo, Leo. No quiero que te limite en el tiempo. Vamos a hacer una general, Leo. Tu futuro amoroso, vamos a ver. Leo, solteros. El cambio, ese viaje, ese desplazamiento, ese cambio. Ahí es donde está la persona especial para ti y así lo dicen. Dices que es necesario un cambio para esta persona. Es un proceso, todo esto es un proceso, Leo. Ya me contaréis, Leo, solteros, no te me vayas, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Situación que ha sucedido hace poco es dejar las cosas, a ver qué es lo que pasa de cara a futuro con esto, ¿no? Pero dicen que uno de los dos en la relación se ha sentido como se ha sentido en un pasado como en un momento en la relación de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde tiro? ¿No? Pero esto me sale en pasado, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que se está haciendo en la relación o lo que está pasando en la relación es que se está, vamos a decir, observando, examinando, como esperando a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Como dejando todo en el destino, en el azar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en esta relación de cara a futuro, Leo. Casados en convivencia y novios.
Hay una segunda parte, hay una continuidad entre vosotros, cambios positivos que se avecinan en vuestra vida, cambios que ya sabéis, pero que posiblemente se estén retrasando por otras cuestiones. Bien, pero con estos cambios ya contáis vosotros, Leo, dices que son cambios que contáis con ellos. También me hablan las cartas que uno de los dos está muy nervioso por situaciones de trabajo. Me hablan de mucho nerviosismo por situaciones del trabajo y que los Leo que tenéis hijos, esto os mantiene bastante inestables. Algo está pasando que os está manteniendo bastante inestables. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Saber qué más información tenemos sobre esta relación, Leo. Casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que en un momento se preguntará que su relación, ¿cómo es? ¿Qué clase de relación es? ¿Somos compañeros de piso? ¿Somos compañeros de trabajo? ¿Somos compañeros de vida? ¿Somos marido y mujer? ¿Somos pareja? ¿Qué somos? Y estas dudas deberán de ser aclaradas en un futuro. Deberán de ser aclaradas. Y hay un pensamiento de uno de los dos que dice, sé o presiento que cuando se dé ese cambio que estamos esperando, me vas a dar la patada. O me vas a abandonar o algo así. Este sentimiento está. Y esto hay que arreglarlo. Esto no quiere decir que vaya a ser así. Es un sentimiento que está teniendo uno de los dos. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Leo. Casados, en convivencia y novios. Ahora mismo en la relación hay una serie de objetivos en esta relación, ¿no? Hay que llegar a ellos. Y en el momento que se llegue a ellos se verán cómo van cambiando las cosas. Pero no nos adelantemos, dicen, no nos adelantemos con pensamientos negativos. Esto hay que dejarlo aclarado antes de. Bien, Leo, ya me contaréis. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor, Leo. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Leo. El mensaje es muy claro, Dice que si tú, en la situación que estás, sientes que no hay más o que no va a haber más, que es el momento de tomar decisiones, que debes de tomar decisiones. Que no esperes nada de la situación que tú tienes actualmente o de la situación o de ese encierro que tienes, por ejemplo, Leo, que estáis solteros, que no esperes más de ese encierro, que actúes y que hagas cambios en tu vida. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con tu lado espiritual, Leo, Tu salud, ¿gozas de energía, Leo? Buena energía durante esta semana, aunque muchos de vosotros con un poquito de dolor de cabeza, Pero como siempre te digo, Leo, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje general. Tu situación emocional, Leo, te está haciendo ver las cosas de otra forma o de una perspectiva no real. Entonces esto tienes que solucionarlo. Primero tu situación emocional y después, cuando tú estés emocionalmente bien, estable, es cuando verás las cosas de otra forma. Esto es muy importante, Leo. Sobre todo para muchos de vosotros, asuntos familiares. Leo, vamos a seguir ahora sí con ese mensaje espiritual. Vamos a trabajar tu lado espiritual, Leo. Vamos a ver. Un documento, una carta, Leo.
Un documento me están mostrando ahora mismo. No es un documento... a ver cómo lo digo. Un documento... Es que no sé cómo decírtelo, cómo expresártelo. Que tenga que ver con algo de herencia ni nada, no. No, es una carta escrita a mano, de puño y letra. El número 18 está marcando mucho, la letra S está marcando mucho con esta persona. Yo veo a esta persona, y ya te digo, si no la identificas, esto no es para ti, cocinando en la calle, en un patio o algo así. Me muestra mucho esa imagen. Se me muestra con ropa muy ancha esta persona, muy holguera, muy casi hippie. Y algo lleva, una pulsera especial que llevaba en la mano esta persona, ¿eh? Una pulsera especial, algo tiene que ver contigo esa pulsera. Presta atención a este mensaje. Si tú has identificado a esta persona, Leo, intenta contactar con ella a través de los sueños, muy importante, siempre lo digo, para ver si tiene algún mensaje más para ti. Leo, ¿qué decirte? Te voy a dar un número, el número 45 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.